Estudiantes de Pedagógico América, saludos fraternos. Les habla el profesor Ángel Chocari para, hablarles esta semana número 5 sobre un tema dentro de lo que es el uso de la hoja de cálculo. Bueno, quería empezar primero con ustedes haciéndoles entender unos tantos problemas que a veces nos presentan al usar la hoja de cálculo. Ustedes se habrán dado cuenta en este periodo de tiempo que han utilizado diversos operadores matemáticos, pero ya cuando nos vemos más absortos, como pueden ver aquí en la diapositiva, cuando encontramos unos problemas mucho más complejos o preguntas más complejas, pues nos surgen este tipo de inconvenientes, ¿no? ¿Cómo podemos resolver problemas un poquito más complejos en Excel? Y para ello, quería hablarte el día de hoy, como estás viendo aquí en las diapositivas, con una pregunta, ¿no? Las famosas fórmulas. Seguramente ustedes ya pasaron, siguen pasando todavía seguramente por el curso de matemática utilizando las fórmulas, ¿no? Estoy dando un alcance de lo que vamos a ver también en nuestra clase presencial, acerca del uso de las fórmulas, que ya las empleaste, acuérdate, con el símbolo igual, usando operadores matemáticos, pero esta vez precisamente quiero ahondar en el uso de las funciones en Excel, ¿no? ¿Y qué cosas son unas funciones? ¿Ya? Las funciones en Excel, chicos, es precisamente que están diseñadas para que nosotros podamos tranquilamente utilizarlas en base a sintaxis, ¿no? Tengan en cuenta que esto está desarrollado en base a fórmulas, es decir, supongamos, creo que lo hablé anteriormente en una clase, ¿no? Una función es una operación matemática, es una operación ya definida por Excel, tiene un nombre, tiene una sintaxis, y está desarrollada de tal manera que a nosotros nos resuelva el tema del tiempo, el tema de poder hacer los cálculos mucho más rápidos. Una de sus ventajas, por ejemplo, es que ahorran, como dice acá la diapositiva, un tiempo, en vez de que escribas toda una cadena de caracteres, toda una cadena de fórmulas como hiciste en la anterior clase, y seguramente usando todo lo que son tus operadores matemáticos. Aquí se trata de resolver, ¿no? Como pueden ver aquí en el ejemplo, acá tenemos una suma, como ustedes lo han hecho, pero esto se puede tranquilamente resumir en base a una función, ¿no? La función suma, por ejemplo, o autosuma, ¿no? Con la cual, usando una sintaxis, siempre con el símbolo igual por si acaso, el nombre de la función y los argumentos que viene a ser la selección de rangos, hallarías rápidamente el resultado que necesitas. ¿Por qué estoy hablando a cada vez y cada rato acerca de la sintaxis de una fórmula o de una función? Porque cuando está correctamente escrita, y ustedes lo deben haber ahora gozado con los ejercicios que les mandé a través de la plataforma, se habrán dado cuenta que cuando uno no escribe correctamente la sintaxis, es decir, la oración o la fórmula en todo su proceso, el Excel te va a botar un error. Como por ejemplo aquí, ¿no? Siempre se debe empezar con el signo igual, debes recordarte qué función vas a emplear para hallar tu problema, y luego hacer la operación del argumento, que simple y sencillamente vienen a ser los números o las celdas donde se encuentran esos números, chicas. Entonces, así nosotros vamos a poder hallar nuestros problemas o nuestros resultados en base a estas funciones. Como pueden ver aquí también en la diapositiva, estas funciones están agrupadas, por decirlo así, en base a unos bloques, ¿no? Hay funciones que te van a hallar, por ejemplo, datos como la fecha y hora, otras que te pueden ayudar, como las que usaron hace poquito con la concatenación, por ejemplo, que usaron comodines, y hay funciones de texto, hay funciones que te permiten buscar información, funciones de búsqueda, y las funciones matemáticas, que son las más utilizadas, ¿no? En esta semana, como puedes ver también, ¿dónde encontramos esta función? Hay una ficha llamada fórmulas en Excel, donde precisamente ustedes pueden encontrar, ¿no?, las pautas insertando una función o fórmula, y tranquilamente las puedes colocar a través de la barra de fórmulas que tenemos en Excel. En esa barra de fórmulas que te sirvió para sumar, restar, multiplicar y dividir, hallar potencias, también podemos encontrar dentro de ese botón que es F de X, hacerle clic para encontrar el tablero de la función. ¿No, chicas?
Como pueden ver también aquí en la diapositiva tenemos una serie de funciones que son las más utilizadas. Ya les había hablado, incluso está en el botón sumatoria que tienes ahí en la ficha inicio de Excel, el botón de suma, perdón, la función suma, la función promedio, la función máximo, mínimo, la función para contar y para contar A, ¿no? Que cada uno tiene su propia especificación. Y no vayan a pensar que estas son las únicas. Ya se habrán dado cuenta que Excel te ofrece una gran cantidad de funciones que, por si acaso, todas tienen siempre una sintaxis y un argumento con las cuales hay que saber lidiar, saber construir nuestras fórmulas y funciones para poder hallar nuestros resultados. Por ejemplo, ¿no? Cómo se usa la función promedio, cómo se usa la función para hallar el máximo valor de una serie de datos. Luego tenemos esta función, que es la función contar, ¿no? Que me dice acá, ¿no? Que me va a hacer aparecer un elemento numérico en una lista. O sea, contar me cuenta números, por ejemplo, así. Mientras que contar me va a contar las celdas que no están, que no tienen datos, ¿no? Celdas que no están vacías, ¿no? Perdón, celdas que contienen datos, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen pueden ver ahí que hay un rango que se está usando la opción contar, por ejemplo, desde A1, perdón, estoy marcando con mi mano, desde A1 hasta A4 me está contando la cantidad de números que hay dentro de ese rango, en este caso es 4. Mientras que si me hubiera puesto acá, hubiera usado contar A en este mismo rango, seguramente me hubiera botado el resultado 0, porque estas son celdas llenas, no vacías, ¿no? Bueno, chicas, quiero darles la introducción a este tema. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que participar del foro de debates, ¿no? Y en el foro de debates, pues, me encantaría que revisen primero el material, este material de estudio que les voy a enviar. A ver un ratito. El material de estudio que está, vas a encontrarlo en el aula virtual, y que espero también que su delegada me apoye en el momento de enviar, ¿no? Para esta semana 5 el material de estudio. Se los voy a presentar, ustedes también lo van a leer tranquilamente en el aula virtual, que habla acerca de las funciones de Excel. ¿Por qué necesito que lo leas? Porque obviamente vas a formar tu opinión, ya que vas a participar del foro, ¿no? Y tienes acá algunas funciones importantes que considero es necesario que tú los leas, las conozcas, porque seguramente en ciclos posteriores vas a tener que utilizar algunas de estas funciones en la hoja de cálculo, y que te van a servir para hacer incluso tus proyectos, ¿ya? En las clases de las asesorías presenciales le voy a dar un detalle de cómo se usan las funciones, y también cómo pueden operar con esto en Excel, ¿no? Vas a tener tu material de estudio, tu material complementario, que también lo voy a enviar, es un libro, por si acaso, tranquilas, no es para que lo desarrollen, sino que quiero que lo vean y quiero que lo tengan también, porque acá hay unas de las funciones más interesantes que más adelante seguramente las van a desarrollar, ¿no? Entonces yo les animo bastante a que utilicemos, pues, estas funciones para precisamente poder hallar los ejercicios que se te puedan plantear, ¿no? Como por ejemplo acá un simple ejemplito nada más. Tenemos aquí una hoja de cálculo donde están las ventas de una juguería, y me piden hallar, por ejemplo, el promedio de ventas de los 3 meses, de un trimestre, ¿no? Julio, agosto y septiembre. Pues sencillamente observen, uno utilizaría esta técnica para usar las funciones. Simplemente iría, me están pidiendo el promedio, iría al botón autosuma, utilizaría la función promedio, y automáticamente siempre es la recomendación de que yo, o sea ustedes, seleccionen los datos que van a calcular. En este caso estoy seleccionando un rango y estoy cumpliendo la sintaxis que me salió hace un momento, ¿no? Poner el símbolo igual, el nombre de la función y luego el rango de datos o argumentos que necesito calcular. Presiono Enter y ahí tendría, pues, el promedio de las ventas de este trimestre, ¿no? Cuánto se vendió más o menos en esos 3 meses. Y simple y sencillamente arrastraría la información utilizando ya el botón que conocen también para arrastrar, y reducir los decimales, porque ahí me están apareciendo muchos decimales, máximo 2, puede ser, o 1, para poder tener una idea y saber cuánto es el promedio de ventas de cada bebida, por ejemplo, de la juguería Cevita, ¿no?
Ahí tenemos incluso hasta los totales en el promedio, ¿no? Promedio total. Aquí en el promedio, como te estás dando cuenta, ya se utilizó la función autosuma o suma para hallar la suma de los productos vendidos, ¿no? Acá abajo había unas preguntas, por ejemplo, que me encantaría ya con ustedes desarrollarlas en clase. Nuevamente te animo a leer el material de estudio sobre el tema de funciones en Excel, el material complementario también, y me gustaría que te hagas la siguiente pregunta, no lo he puesto, ¿no? Me encantaría que analicemos al final todo esto en base a una pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿no? Voy a plantearlo acá. ¿Cuál de las funciones que has estudiado o que has leído, mejor que has leído, es la que más es la que más se va a aplicar en tu trabajo educativo. Claro, porque tenemos que saber cuáles son las funciones que voy a estudiar o que voy a leer, son las que más voy a aplicar. ¿Y por qué? ¿No? Siempre tenemos que tener la idea de por qué. ¿Por qué vamos a utilizar esas funciones, ¿no? Me encantaría que analicen por lo menos 2 o 3 funciones y puedan hacer, y me encantaría que hicieran un análisis y participaran en el foro, todo chicas, para que puedan participar del foro, precisamente para que podamos hacer un bonito conversatorio, ¿no? Vamos a ampliar, como les decía, esto en la clase presencial, pero nuevamente repito, ¿cuál sería la pregunta para que se alimente el foro, ¿no? ¿Cuál de las funciones que has leído? Me encantaría que lean todas las funciones, o las más importantes, las que tú consideres, es la que se va a aplicar en tu trabajo educativo, ¿no? Algunas me dirán promedio, pero siempre el promedio es el más utilizable, ¿no? Pero pueden haber otras funciones que puedas emplear también en tu quehacer educativo. Así que te animo a leer tanto tu material de estudio como tu material complementario. Analízame por lo menos 2 funciones, que no sean las clásicas, por favor, chicas, y den su opinión, porque estas son opiniones. Al fin y al cabo queremos su opinión y de esa podemos ir conversando. No olviden leer la rúbrica y no olviden seguir practicando sus cursos de computación. Nos vemos en las clases virtuales. Chao.